Gracias por tu presencia y por tu obrar en nosotros, Señor, y en esta mañana, Señor, queremos decirte que queremos seguir siendo bendecidos por tu palabra en nuestras vidas, por lo que tú vas haciendo y lo que tú seguirás haciendo, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que tú tienes para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús queremos tener oídos sabios para oír lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Queridos, más de uno, cuando oímos la palabra poder espiritual, nos encanta. Y hoy tú pones en la televisión, en la radio, lo que sea cristiana, y todo parece que redundase y todo se moviese a través de la parte espectacular. Y mientras más espectacularidad, más gloria de Dios. Pero realmente, cuando nosotros pensamos en una palabra que se usa mucho, recibe el poder espiritual o ser tocado por el poder espiritual, a nosotros nos gusta, porque claro, ¿a quién no le gusta tener poder de Dios? ¿Y a quién no le gusta tener poder espiritual de Dios sobre uno? Pero sabe que hoy quiero tratar de un tema que tiene mucho que ver y es base al poder espiritual. Y ese tema es la consagración. Sin consagración, el poder espiritual no tiene base. Y eso quiero hablar con ustedes en esta mañana. Amén. Mire, cuando muere Josué, queda un tiempo que queda totalmente ahí en un vacío de un liderazgo. Creo que lo habíamos visto en unos cultos anteriores. Y queda un vacío ahí en cuanto al liderazgo. Y entre la muerte de Josué y el nombramiento del rey de Israel, el primer rey, ¿cuál fue? Saúl. Y el nombramiento del rey y Saúl, ¿sabe que en ese tiempo fueron levantándose distintos jueces? Porque el pueblo de Israel, vez tras vez, desobedecía la palabra de Dios. Dios le había dicho que cuando entrasen en Canaán se cuidasen de no contaminarse con los cananitas, de no contaminarse con el pueblo. Pero el pueblo de Israel hacía oído sordo y vez tras vez se contaminaba con el pueblo de Canaán y vez tras vez caía en idolatría y vez tras vez caía en fornicación y en mezclarse con ídolos y todas las demás cosas. Cuando nosotros vemos eso, vemos que cuando venían ese tipo de situaciones que el pueblo daba la espalda a Dios, se creaban situaciones en que el pueblo era hostigado por los pueblos enemigos. El pueblo de Dios, que tenía que estar por encima de todas las cosas, de pronto estaba convirtiéndose en sirviente del enemigo. Entonces, cuando era esa situación y se encontraban con el agua al cuello, ¿qué crees que hacían? Clamaban a Dios. Y Dios, en su misericordia, dice la palabra, levantaba un hombre o levantó en algún momento alguna mujer para dar libertad al pueblo de la opresión del enemigo. Eso fue por el transcurso de más o menos 111 años, donde hubo generaciones y generaciones, unas 3 o 4 generaciones, que no tuvieron temor de Dios para continuar realmente en la brecha, sino que vez tras vez se volvían atrás. Lo que Dios había querido para ellos, el pueblo de Israel lo estaba desoyendo y estaba haciendo todo lo contrario. ¿Sabe que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que es muy grave lo que hacía el pueblo de Dios? Es muy grave. Pero en medio de esa situación, yo hoy quiero ver cuando Dios levanta a alguien en medio de esa situación de idolatría, de conflicto, de aún, mire, cuando el pueblo de Dios volvía la espalda al Señor, los pueblos enemigos lo buscaban para quitarle todo lo que habían sembrado y venían a miseria. Es muy significativo, hermanos, que cuando algo espiritual no anda bien en nuestras vidas, aún hasta la parte económica se resiente. No voy a decir que como algunos dicen, que si no tienes, si estás enfermo es porque Dios no está contigo. No estoy diciendo esto. Pero estoy diciendo que la parte económica se resiente y aún a veces la parte física, porque nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Sabemos, y los primeros que sabemos cómo andamos mal somos nosotros, ¿sí o no? Amén. Tenemos que ser muy ahí para andar mal y decir, no, ando bien. Y si lo digo lo puedo decir a los demás, pero interiormente
cómo andamos. Mire, y en medio de esa situación quiero que me acompañen a leer en el libro de Jueces, capítulo 13. Libro de Jueces, capítulo 13. Y vamos a hablar hoy sobre la vida de un hombre que le cantamos a los niños, un hombre muy fuerte. Era Sansón. Muy bien, eso. Quiero que veamos la salida que Dios le da a un momento determinado al pueblo de Israel. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor en Jueces 13, 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por ¿cuántos años? 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí por un momento. Fíjense ustedes que a esta mujer se le aparece el ángel del Señor en una teofanía, o sea, en una representación, en una manifestación, en una revelación, y le dice lo que iría a suceder: que ella, mujer estéril, sin ninguna posibilidad de tener un hijo, Dios haría un milagro y tendría un hijo, y ese hijo tendría una trayectoria dentro del pueblo de Israel. Fíjese usted que en ese tiempo, cuando se aparece el ángel del Señor, cuando se aparece el mismo Cristo representado a través del ángel, de pronto nosotros podemos entender, ellos habían salido del lugar donde ellos habían vivido, de las tierras que ellos habían adquirido y ellos habían tenido. Habían salido de ahí y estaban casi, como por decirlo así, viviendo de refugiados, como hoy sabemos de tanta gente que está refugiada en algunos lugares, de refugiados en otro lugar. O sea, imagínate la situación de unos refugiados, extrañando su tierra, sintiendo que no son de ningún lugar, sintiéndose parias, sintiéndose qué cosa, qué expectativas puede haber en el futuro si no tengo ni lo más mínimo ni lo más básico. Y en ese estar así, Dios se le aparece a esta mujer y le da esa palabra. Y fíjese usted, me encanta, porque no sé si el término adecuado sería ironía en cuanto a las cosas como las hace a veces Dios, o esa forma de hacer las cosas del Señor, porque el Señor se aparece y le está diciendo a la tribu más pequeña y más insignificante de todas, a esa tribu, a la tribu más débil de Israel, le estaba diciendo que de esa tribu más débil iban a ser el hombre más fuerte de la tierra. Amén. Dios hace así. Amén. Nosotros tenemos nuestros esquemas y pensamos que esto tiene que ser así, así, así y así. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Nosotros a veces miramos y vemos a alguien y decimos, pero ¿y este? ¿Pero qué vale este? No vale nada. Pero ay, decimos nosotros, qué feo, ay, qué lindo. Y sabe que la hermosura no está ni en lo lindo ni en lo feo. ¿En quién está la hermosura? O lo feo. En los ojos de los que lo miran, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Y por qué nosotros nos hacemos ahí todo un panorama? Tiene que ser esto así, tiene que ser aquello, y Dios va a obrar así. Y Dios obra como Él quiere. Si yo hubiese sido Dios, yo posiblemente no hago nacer a Sansón de esta tribu. Le haría nacer de otra tribu más importante o más grande. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Y Dios halló en esta mujer y en este hombre corazones accesibles como para Dios glorificarse.
Y eso es lo que busca el Señor, corazones adecuados, accesibles, como para Dios glorificarse. Mira, hermanos, Dios le estaba diciendo que Sansón no sería cualquiera. Sansón sería alguien consagrado a Dios. Y en ese decirle que sería alguien consagrado a Dios, aún desde el vientre de la madre, le estaba diciendo, y sabe que consagrado significa apartado, separar, y le digo más, significa destinar a alguien o algo para una actividad de un fin determinado. O sea, Sansón estaba siendo apartado desde el nacimiento, aún desde el vientre de su madre, para cumplir el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Fíjese, hermano. Y yo te digo una cosa, la palabra de Dios dice que aún antes de nacer, Dios ya tenía su mirada en nosotros. Amén. Aleluya. Aún tú, estando en el vientre de tu madre, y aún muchos, tal vez no sintiéndose amados, aún, y hay muchas madres hasta queriendo abortar, y queriendo ahí matar el feto en su vientre, pero Dios no lo ha permitido, y seguramente tú hoy estás aquí, porque Dios te ha puesto sobre ti los ojos para que puedas ser un instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Queridos, de eso se trata lo que el Señor hace. Mire, cuando nosotros vemos lo que significaba ser un consagrado o alguien que estuviese apartado para las cosas del Señor, nosotros hoy decimos, ay, yo estoy consagrada, yo estoy consagrado, pero ¿sabe que nosotros no alcanzamos ni a entender lo que estamos diciendo? Miren el concepto de que tenían del consagrado y en qué cosas se tenía que cuidar los que eran consagrados. En este caso era nazareo, no podía pasar navaja sobre su cabeza y tenía que dejar crecer su cabello porque el Señor así lo había dictaminado que él iba a ser nazareo. Y de esa forma él tenía que dejar crecer el cabello. ¿Sabe que algunos terminan diciendo que la fuerza de Sansón estaba en su pelo? Pero la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón estaba en la gracia de Dios sobre Sansón. El cabello era simbolismo de un nazareo que estaba diciendo, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Y había sido ofrecido por sus padres. Mira, cuando nosotros vemos otro de los requisitos que tenían los que tenían los apartados, los consagrados, no podían tocar nada del vino ni de la vid. Pero nada, hermanos, cuando yo me pongo a investigar, no era solamente el vino, porque a veces decimos, ay, no puedo tomar ni vino ni sidra. Pero no era solamente el vino y la sidra, ni las pasas de uva, ni los ollejos, ni la semilla, que algunos dicen que es bueno para el reuma, ni eso. Nada. Nada podía tocar. Era un concepto que Dios había puesto, que tenía que aún en eso cuidarse. Cuando de pronto dice que un consagrado no podía acercarse a nadie muerto, y le digo más, ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hermanos. Tú me puedes decir, yo entiendo, a un vecino, a una vecina, pero a los padres, si morían, no podían acercarse, hermanos. Y sabía que su consagración estaba por encima de lo que ellos quisieran hacer. Imagínense cómo alguien no va a querer ir al funeral de su padre o de su madre, de su hermano, de su hermana. Pero ellos sabían lo que había sobre su vida. Yo hablaba días atrás con alguien y le decía, cuando tú entiendes el propósito de Dios, tú pones en una balanza qué es lo que tienes que hacer. Y pones ahí lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, o la voluntad de Dios sobre mi vida. Y cuando tú pones en una balanza ahí, tú vas viendo por qué lado te vas inclinando. Y esto involucra todo, voluntad de Dios. Involucra nuestro cambio de carácter, nuestro cambio de forma de ser, de mal para bien, todo lo que implica en nuestra vida una consagración, una entrega. Queridos, cuando nosotros pensamos en lo que significaba el ser un consagrado, significa que, decía la palabra, en todo tiempo, mire lo que dice una de las versiones, en todo tiempo será santo a Jehová. ¡Wow! O sea que no tenía fines de semana, no tenía ni festivo para desviarse. Dice, en todo tiempo tenía que
ser santo. Y Sansón no era cualquiera, era un consagrado. Mire, Dios tenía un propósito con Sansón, y el propósito de Sansón, de Dios con Sansón, era que Sansón liderase al pueblo de Dios para sacarlo a libertad. Y Dios, otro de los propósitos que tenía con Sansón, era mostrar al pueblo de Dios que para servir a Dios, para estar bajo la presencia de Dios, para ser un hijo de Dios, no se puede ser de cualquier manera. Tiene que ser alguien consagrado al Señor. Si tú vas por la calle y preguntas, ¿tú conoces a Dios? Mucha gente te va a decir sí, pero en realidad no le conocen a Dios. Algunos porque lo han oído de sus familiares y de nada más. Pero el conocer a Dios lo hace la cercanía y el querer agradar a la otra persona hasta el punto que tu conducta va cambiando por amor a los demás. Ayer le mandé al grupo, a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, no se lo mandé a los grandes porque, pero le mandé a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, una canción, y la canción algo de eso expresaba, el amor que se puede sentir, y a través que ya no es un sacrificio, sino es algo que se espontáneamente. Cuando nosotros pensamos en eso, queridos, Dios quería cumplir el propósito que tenía para el pueblo de Israel, y lo iba a hacer a través de alguien como Sansón. Mire, la palabra de llamado estaba marcando la vida de Sansón, y él debía ser un consagrado para cumplir el propósito de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Tenía un llamado para cumplir, debía ser consagrado para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y nosotros no solamente es Sansón, tú también. A veces podemos poner miles de excusas, pero yo te pregunto, ¿tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? A veces ponemos excusas, no, pero esto, no porque no me dejaron, no, pero este inconveniente aquel. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios nos dice que va mucho más allá de todo inconveniente, de todo planteamiento personal. Nos enseña. La cuestión aquí es que yo estoy dispuesto a guardarme y a consagrarme para que Dios pueda usarme. A veces buscamos tanto nuestro bien propio y vamos dejando lo que Dios quiere para nosotros de lado. Y nos contentamos simplemente con una parcela cuando Dios nos ha dado toda la tierra para alcanzar. Gloria a Dios. No sé si me explico. Amén. ¿Aquí me entienden? ¿Atrás me entienden? Sí. Bueno, seguimos. Mire, cuando Sansón vemos que él está ahí y él es un llamado y él es ahí un escogido, seguramente sus padres le fueron enseñando y le fueron inculcando en sus vidas esto mismo del llamado. Mira, Sansón, Dios, el ángel nos dijo tal cosa. Mira, Sansón, el ángel nos dijo tal cosa. 2 veces se le apareció. Una a la madre y después también en el campo, y fue Manoa corriendo y buscó y preparó un cabrito y todo lo demás y lo hizo. Y dice que fue tan fuerte el fuego, lo que Dios hizo, que de pronto cae fuego, y cuando cae fuego el ángel del Señor sobre el fuego asciende así. Y nunca más dice que volvieron a ver el ángel. 2 veces y suficiente, pero el milagro fue hecho. Ella embarazada da luz, y eso la habrán inculcado a él, le habrán contado, tú eres un escogido, tú eres un llamado. Y yo no sé si el muchacho se la creyó tanto, con esa melena al viento, con esos músculos tan grandes que no sabemos, algunos se encuentran musculosos, pero como tampoco residían los músculos, sino que residía en lo que había en él, capaz que era uno delgadito, y de pronto tomaba eso y decía, pero este flaquito, mira cómo hace. Pero de pronto él con esa ahí creciendo, y él capaz que se la creyó. Se la creyó tanto y de tan guapo iba el chaval, que más delante de los filisteos, un pueblo que él tenía que pelear en contra de ellos, y un pueblo que él tenía que exterminarlo, y un pueblo que Dios había dicho, no te juntarás ni tendrás relaciones con las mujeres de ese pueblo, porque te conducirán a sus ídolos, te llevarán por pecado y todo lo demás. Y él, ¿a dónde cree que va? Con todas las hormonas subidas.
El chaval estaba pletórico. Y en lugar de buscar en el pueblo de Dios, ¿a dónde cree que va? Mamá, consígame esta muchacha. Todavía faldudo el chico. Consígame esta muchacha, consígame. Y los padres, hijo, no, mira que no te conviene. Sí, la quiero. Hijo, no te conviene, la quiero. Y así pasa muchas veces. El Señor nos dice, no. No. Y nosotros, no quiero. No me refiero a hombres solamente, a muchas cosas en la vida. No quiero, sí, Señor. Yo creo que soy tu hija, yo creo que me lo tienes que dar. Señor, dámelo para que los demás vean que tú eres mi padre. Y lo arreglo. En realidad lo que está en juego es mi orgullo, es mi autosuficiencia, es mi querer hacer las cosas como yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? Cuando de pronto él se pone ahí, caprichoso, claro. Y al final la mujer lo termina engañando vilmente como ella quiere. Como ella quiere. Y ya, no sé si a los 2 o 3 días de casado ya se tuvieron que dejar. Y después volvió a buscarla. Un rollo que la telenovela venezolana, mexicana y no sé de dónde, quedan un garbanzo al lado de eso. Unos rollos impresionantes. Y ahí estaba el Hijo de Dios, el escogido, el llamado, el seleccionado por Dios desde el vientre de la madre, mezclándose con lo que no tenía que mezclar. Y como dice que de pronto nunca aprendemos a la primera, desgraciadamente, que debería ser que sí, pero no aprendemos, dice la palabra que el chico seguía con las hormonas altas y seguía tan desesperadito el nene que ¿sabe dónde se fue? Con las prostitutas. El hombre de Dios, hermanos, el hombre de Dios, el escogido, el consagrado del vientre de la madre. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no nos iremos en ese tipo de juerga, pero hay otras cosas que a veces nos hacen desviar del camino. Amén. Y cuando nos hacen desviar, nos desviamos. Amén. Y podemos estar sentados en la iglesia, pero nuestro corazón no está aquí. Podemos estar aquí, pero nuestro corazón ni está con el Señor. Estamos comenzando a desviarnos. Y este muchacho fue, se desvió, se revolcó con las prostitutas, el escogido de Dios. Y como no le bastó la lección, oh no, otra más. ¿Ah, qué hace? Se va y se busca una Dalila del pueblo enemigo. Una Dalila que le tendió la trampa como quiso y le hizo ahí, usted lea después la historia en la casa, pero ¿sabes una cosa? Hizo con él lo que ella quiso, lo manejó y tenía tan baja autoestima él, que él necesitaba siempre sentirse que había alguien que le decía qué guapo, qué lindo, y así fue cayendo, Cuidado, porque muchas veces nuestra baja autoestima nos hace poner los ojos en quien no debemos ponerlos. Y muchas veces nuestra baja autoestima nos hace sentir que necesitamos que nos elogien. Hoy día, con las redes, cualquiera te dice qué guapa, qué guapo que eres. Y te está mintiendo a la cara. Cuidado, hermanos. Casados y solteros. Cuidado. Porque más que nunca el enemigo está trabajando en esas áreas y debemos cubrirnos. Si tú sabes que hay alguien que viene con un doblez, y es más, tal vez no lo sepas, porque a veces alguno puede ser que ni se dé cuenta, pero si no lo sabes, pero tal vez de alguna forma Dios te está advirtiendo por pequeñas señales, más vale cierra pronto lo que es la persiana, pero no avances más en ese terreno. Porque será la filistea que te lleve a pecar, o será el filisteo que te lleve a pecar. Hermanos, cuidado. Lo digo esto porque... Lo digo. Bueno, seguimos. No sé nada de nadie, pero lo digo porque entendí lo que tengo que decir. ¿Para qué le voy a dar vuelta? Es lo que sentí. Miren, fíjense en ustedes. Nosotros, a veces viviendo vidas consagradas, hermanos, nos empezamos a distraer por muchas cosas. Y eso que es estar apartado, estar destinado a una actividad y a un propósito,
pronto empezamos a quitar nuestra vida del altar. Nuestra consagración empieza a ser nula. El mundo empieza a invadirnos con su mente, con su hacer, con su idea, con sus conceptos. Nuestra carne empieza a ser controlada. De pronto nuestras emociones empiezan a ser gobernadas. Empezamos a sentir cosas, decir, ay, sí, pero bueno, tanto la iglesia. Yo he conocido gente, hermanos, que cuando sus esposos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, ella me dice un día, pero pastora, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto servir? A ver, necesitamos tener más tiempo tal vez para salir, ir, no sé, de viaje, lo que sea. Con ese concepto, él había salido de la droga, y con ese concepto, ¿sabe dónde está él? Otra vez en la droga, revolcándose. Porque o le servimos a Dios o servimos al diablo. Y alguien que ha conocido, y acuérdese esto que yo le digo, alguien que ha conocido al Señor y se ha apartado, dice la palabra que es peor que el que nunca conoció. Y yo le voy a agregar algo personal por la experiencia. No es ni de bendición para el mundo, ni de bendición para la iglesia. De bendición para la iglesia ya no es, porque su corazón, aunque esté sentado aquí, ya no está. Pero para el mundo es maldición. Recuérdese Jonás. ¿Se acuerdan? Ni para el mundo era bendición Jonás. Pero hombre, ¿qué has hecho? Y tuvo que confesar, soy un siervo de Dios que estoy huyendo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hermanos, cuando nosotros pensamos que el Señor dio su vida por rescate a nosotros, nos compró, nos redimió, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso que ha hecho el Señor por nosotros? ¿No será que más de una vez lo estamos mancillando, lo estamos pisoteando? ¿Sabe que cuando nosotros parece que estamos sirviendo al Señor y parece que el que está consagrado es casi hasta una obligación, o casi hasta que yo le voy a hacer un favor al Señor, que me estoy cuidando en santidad, o estoy leyendo la palabra, o le estoy buscando? A veces alguno, es como su conducta o los frutos te dan esa forma de pensar. Pero ¿sabe que el privilegio no lo tiene el Señor que nosotros le sirvamos? O que nosotros le busquemos, o que estemos viviendo en santidad. ¿Quién es el privilegio? Nuestro. Porque nosotros somos los que necesitamos eso. Y si yo me cuido, y si yo ando en santidad, no es por obligación, para que Dios deje de mirarme. No, para que no deje de mirarme. No, lo hago porque le amo. Porque le amo. ¿Sabe que en Corintios nos habla sobre los mercados, sobre los humanos que eran traficados como esclavos y que ellos pasaban a servir a otros señores? Y sabe que Pablo hace una referencia en cuanto a esto, y dice Pablo que el Señor, así como los esclavos, porque en aquel entonces había esclavos que se compraban y se vendían, así como los esclavos se compraban para que pasasen a ser de un nuevo amo y tener una nueva vida donde estar y a otra persona a quien estar sirviendo, así Cristo había hecho con nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, estando ahí en la más atroz condición, Cristo Jesús vino a este mundo, se entregó a sí mismo, murió en una cruz para pagar un rescate, para que tú y yo seamos rescatados de esa posición y hoy podamos ser hijos de Dios. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y cuando estaba diciendo eso, estaba diciendo, mire, que realmente esa actitud de Cristo Jesús fue una actitud de entrega, de amor tan grande, que yo no tengo que obedecerle ni seguirle por obligación, le tengo que seguir por amor. Porque lo que tú haces por obligación te dura 2 telediarios, hermanos. Y aunque lo sigas haciendo, pero si tu corazón no está ahí, no vale de nada, porque no es de bendición. Entonces, miren, haciendo una idea a esto, yo pensaba, imagínense que usted va y compra, claro, nosotros es impensable hoy día en nuestra sociedad, pero imagínense en aquel entonces, va un hombre y compra un esclavo, lo compra y ahora pasa a ser propiedad de ese hombre, y ese esclavo tiene que servir a ese nuevo amo, hacer lo que diga, moverse como él diga y todo lo demás. Trabajar aún sea en la noche, trabajar en la madrugada si el amo se lo pide, hacer todo lo que tenga que hacer. Si tiene que andar descalzo, si tiene que estar bien vestido, todo lo que el amo le diga, porque no es su propiedad propia. Ahora tiene alguien que es propiedad sobre él.
se viene con su nuevo amo. Y cuando viene a la casa del nuevo amo, lo mira al nuevo amo, imagínense, visualice un poquito, y lo que hace es arrodillarse delante del amo y le dice: amo, tú me has comprado por un precio, pero yo te quiero servir por amor. Imagínense, la actitud del siervo ya no será cumplir los requisitos de siervo por obligación. Su actitud es una actitud de amor. Es decir, yo te serviré. Y amo, si yo te digo que te voy a servir, no me voy a quejar cuando las cosas no salgan bien. No me voy a quejar cuando de pronto vea que, o tal vez otros siervos están con más posibilidades que yo. No me voy a quejar cuando ciertas cosas no se den, porque mi actitud es por amor hacia ti. No sé si me estoy explicando, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa debería ser nuestra actitud con el Señor. Todo lo pagaste, Señor. Yo no te voy a seguir por obligación. Te voy a seguir y te voy a servir por amor. Gloria a Dios. No me voy a cuidar en santidad y me voy a negar tantas cosas por obligación. Me voy a negar por amor. Amén. Porque de eso se trata. Hermanos, nosotros fuimos adquiridos por Dios a través de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Y somos un pueblo con un llamado celestial para impactar el mundo donde estamos, hermanos. Para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Mire, muchas veces algunos dicen que la mayor tragedia puede ser morir en este tiempo. Puede ser, algunos dicen, estaba viendo en estos días, no sé si usted vio las nieves, una ceremonia con un trasfondo espiritual tan fuerte, tan tremendo, hermanos, tan tremendo. Gente que de pronto por alguna cosa se tenía que morir ese año, un accidente o enfermedad, lo que sea, y no se ha muerto, entonces solicita que en esta fecha, no sé si lo vieron en el informativo, entonces solicita que en esta fecha ser parte de un cortejo. Entonces, ¿qué hace? Supóngase, se acuestan en un cajón, en una caja de muertos, y la gente lo va llevando y lo lleva hasta el cementerio. Mire qué trasfondo espiritual tan fuerte. Y este año eran 10 las personas. Y Antena 3, la primera, lo daba como si fuese. Y yo pensaba, Dios mío, se me ponía la piel de gallina. ¿Qué trasfondo espiritual la gente que va ahí? ¡Qué fuerte! Me parece que van simplemente en algo simbólico, pero es mucho más allá. Hay un trasfondo de muerte ahí. Que el Señor los libre. Amén. Y que puedan conocer al Señor. Sí. Pero queridos, y ahí llevaban la caja y el muerto, la muerta arriba, y tú la veías alguna muerta abanicándose por el sol, que tenían calor y todo, y uno llevaba un ventilador portátil de eso con pilas, así. ¿Pero por qué? Porque es la actitud, y algunos piensan, y una decía, lo peor que me pudo pasar, fui librada, y lo peor que me pudo pasar en la vida es la muerte. Y yo pensaba, mientras yo escuchaba eso, que lo peor para el ser humano no es morirse. A ver, quiero que usted me interprete. Lo peor es vivir, y vivir sin cumplir el propósito de Dios. De verdad. Porque el vivir sin el propósito, usted dirá, si se muere sin el Señor se va al infierno, sí. Pero si usted vive con el propósito de Dios en su vida, usted se irá a la vida eterna. A eso me refiero. Entonces lo más tremendo que le puede pasar al ser humano es vivir y no cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es? El primero, conocerle a Él, aceptarle a Él, y después todo lo demás que el Señor tiene para nosotros. Queridos, en 1 Tesalonicenses 4:3 nos habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y nos habla cómo tiene que ser nuestro estilo de vida. Mire, la mentalidad de este mundo está en oposición a la mentalidad de Cristo. Estamos en un mundo, queridos, donde Dios requiere fidelidad, pero es un mundo infiel. Por lo tanto, debemos separarnos en nuestro corazón de aquellas cosas que nos llegan a contaminar. Mire, la formación de nuestro carácter, queridos, requiere tiempo, requiere pruebas, requiere instrucciones, porque el ser humano sin eso no alcanzamos la medida, ni vamos alcanzando la medida. Desgraciadamente necesitamos golpearnos, ahí caer. Llegó un momento que Sansón mismo, después de haber caído de tal forma con Dalila, le quitaron los ojos, hermanos. Él sabía que lo de Dios en él se había ido.
porque en un momento él clama a Dios como última cosa en su vida y les pide que lo acerquen a las columnas, y él entonces ahí cumple la última situación de muchos filisteos morir. Pero queridos, ¿por qué tuvo que pasar así? Cuando Dios tenía propósito tan grande con él. Mire, hermanos, es peligroso jugar con la inmoralidad. Es peligroso, hermano, unirse a yugo desigual. Y con esto digo en todos los ámbitos. Porque a veces pensamos solamente que en casarse alguien que conoce al Señor y alguien que no conoce al Señor. Pero hay yugos como sociedades, como cosas que te atan, que no son de Dios porque te llevan a desviarte del camino. Entonces, haz un alto, haz un parate. Amén. Miren, es peligroso tener en poco nuestra consagración. Es peligroso el no ser vasos puros. Es peligroso cuando Dios quiere que seamos vasos íntegros y vasos puros. Amén. Miren, hermanos, algunos dicen, estoy viviendo la vida cristiana. Pero ¿saben lo que es la vida cristiana? Yo me puse a pensar ayer. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Saben lo que es la vida cristiana? La vida cristiana es tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Porque algunos dicen, estoy viviendo la vida cristiana, no me toquen, soy la ungida del Señor. No me miren, no se acerquen, yo soy la santa. Si alguien me dice algo, yo digo, la palabra de Dios dice así, y sacamos la palabra para cualquier cosa, cuando muchas veces la tendríamos que guardar porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero queridos, cuando nosotros vemos que la vida cristiana es estar en medio de una sociedad corrupta, es estar en medio de una sociedad confundida por el pecado, en medio de una sociedad que va a un desastre total, pero en medio de esa sociedad, mi corazón está en el cielo. Y como mi corazón está en el cielo, mi trayectoria, mi caminar, mi santidad, mi consagración es para el Señor durante este tiempo. Y de eso se trata. ¿Me está entendiendo? Amén. Mire, hermanos, Satanás hará oposición para que los propósitos de Dios sean cumplidos contigo. Aparecerá de una y de otra forma. Pero la cuestión es que nosotros estemos parados, bien parados, y sepamos qué es lo que Dios quiere de mí. Y lo que Dios quiere de mí no tiene ninguna manipulación, ni el enemigo podrá distraernos con otra cosa, porque lo que Dios quiere de mí, yo caminaré para que el propósito de Dios sea cumplido en mí. Y eso tiene que ser nuestra conducta. Queridos, estamos viviendo tiempos de indiferencia en el cristianismo. Y en estos días, cuando fue el tiempo de la manifestación de la reforma del J15, estaba el hermano Marcos Vidal diciendo y hablando en su exposición, diciendo que tristemente, cuando hace años aquí en España había un temor de Dios fuerte en las iglesias, tristemente hoy nos estamos convirtiendo en lo que muchas iglesias en Latinoamérica estaban viviendo. Un evangelio simplemente de ir a la iglesia, pero que le falta la esencia de una conversión genuina. Sí, Señor. Y cuando él decía eso, un hombre que viaja, un hombre que va, que viene, un hombre que se mueve en todo el país, un hombre con sensibilidad espiritual, tú te pones a pensar, y es verdad, hermanos. Claro que es un hombre natural y normal como cualquiera, pero reconocemos en él lo que hay de Dios también. Y cuando tú te pones a pensar en eso, yo no quiero que si la iglesia es examinada, el Señor nos encuentre con vidas a media consagración, sino que nuestra consagración sea total y sea plena. Querida, Dios quiere llevarnos a que nosotros podamos ser parte y que podamos entender con lo que dijo Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla. Y un día cuando yo llegue al final, que yo pueda decir: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado con gozo mi carrera. Pero eso será solamente si nuestras vidas permanecen en el altar, si nuestras vidas permanecen en una consagración. Solamente. A veces creemos que tenemos la vida comprada. Estaba hablando con alguien ayer de una persona muy joven con una enfermedad muy grande, muy difícil. Y yo digo, querido, a veces creemos que tenemos la vida comprada, pero nadie. Si hoy el Señor usa una lupa con nosotros, ¿cómo está nuestra consagración? Queremos poder de Dios.
Y a veces sabe que nosotros pensamos que el poder de Dios es: sal, demonio, sal, devuélveme lo que me has quitado, diablo. Miren, queridos, lo digo con mucho respeto, pero sabes, una pieza en mi interior, lo único que será es como címbalo que resuena. Hueco, nada más, hueco. Cuando yo oigo a veces esas cosas, digo: cállate, Débora, cállate. Amén. Queridos, muchas veces podemos pensar que ese tipo de cosas es de... Mira, vayamos a la esencia y todo lo demás será añadido. No nos preocupemos tanto por el diablo, porque mira, cuando tú estás sujeto bajo la cobertura del Señor, el diablo solito te entrega lo que te ha llevado. Amén. Solito. Claro que hay que reclamar, claro que hay que orar, claro que hay que estar en la brecha, pero no nos volvamos locos, mis hermanos. Tengamos madurez. ¿Me estoy explicando? Amén. Tengamos madurez. Amén. Porque alguno ve una sombra y dice: el diablo me... el Satanás me... No, querido, si yo estoy bajo la cubierta, Dios se encarga. Gloria a Dios. Está sujeto a Dios. Dios se encarga. Yo simplemente me dedico a consagrarme y a ver mi interior, y todas las demás cosas son añadidas por el Señor. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, en esta mañana, Señor, al acercarnos a la mesa, hoy día de Santa Cena, Señor, podemos ver tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Y podemos decir, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad de tu parte, Señor, para con nosotros. Señor, pero tú sabes que en nuestras vidas no siempre las cosas están funcionando como deben funcionar. Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Sí, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Sí, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo, revélanos en este momento aquellas cosas, Señor, que realmente no están bien y tenemos que cambiar, Señor. Revélanos, Señor, áreas de nuestra vida que están haciendo que nuestra consagración no sea íntegra, que no estamos siendo totalmente apartados para el Señor. Otras cosas están ganando lugar, pero Señor, realmente, Señor, queremos volvernos a ti. Queremos decir, Señor, como dijo el salmista: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, Señor. Borra, 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 borra mis transgresiones, Señor. Borra mis transgresiones. Lávame, Señor, de toda mi maldad. Lávame, Señor. Lávame. Y límpiame, Señor, de mi pecado. Que podamos hacer nuestra esta oración, queridos, en esta mañana. Que podamos hacer nuestra oración en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Señor, ¿cuántas veces andamos en oscuridad cuando tú quieres que andemos en luz, Señor? Tu palabra dice: no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla ni de la carne. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Tu palabra dice: mirad pues cómo andéis con diligencia, mirad, no como necios, sino como sabios. Señor, y en esta mañana queremos volvernos a ti, Señor, y decirte: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, para, Señor, presentarnos delante de ti y decirte: no queremos ser hallados como Sansón, que siendo llamados y escogidos por ti, Señor, otras cosas ganaron el lugar. Señor, nos queremos acercar hoy a tu mesa, Señor, en plena convicción de que tú, Señor, has muerto en la cruz por nuestros pecados y que tú nos limpias y nos
labios. Aún de pensamientos, de hechos, tú nos libras y nos limpias. Señor, y nuestros pies se conducen a la mesa del Señor, sabiendo, Señor, que tú quieres vidas santas y vidas íntegras. Y tú quieres participar de nosotros, porque tú estés con nosotros, porque tú estás más deseoso, Señor, aún que nosotros mismos. Pero tú quieres vida santa, porque tú no te contaminas con el pecado. Sí, Señor. Señor, si tal vez hay vidas en este lugar que por una u otra causa han dejado de lado la consagración, tal vez no son hallados sirviendo en el lugar donde Dios quiere que estén sirviendo. Tal vez han descuidado su mente o su corazón para las cosas del Señor. Tal vez de pronto su doblez de corazón está siendo tan fuerte que le impide vivir una vida plena en el Señor. Tal vez ve que algunas cosas no están resultando y que hay sequía en su interior y se pregunta qué está pasando. Pero de esta mañana que podamos analizar que esa sequía es producida por falta de consagración, por falta de entrega total, por falta de vivir con un propósito, por falta. Mira, hay un llamado sobre tu vida, mi hermano. Tiene que haber una consagración para un día ser llamados hijo amado del Señor. Pasa a gozarte con el Señor. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Señor, y en esta mañana cada uno con sus propias luchas estamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Sabemos que cuando te pedimos perdón, Señor, tú nos abrazas, y cuando ese perdón, Señor, o ese pedir perdón es sincero, Señor, y es una sujeción sincera a ti, no por obligación ni por temor de que me vas a castigar, sino es una sujeción por amor. Tú me rodeas, me levantas y me sostienes y me ayudas a vencer. Amén. Hermanos, tal vez hay hermanos y hermanas que están luchando con algún pecado, algún área de su vida, y es difícil someterla. Pero no lo luches en tu propia fuerza. Abrázate al Señor y cada vez que viene la tentación comienza a vencer con la palabra de Dios. Comienza a luchar con la palabra de Dios. Comienza a plantear al enemigo y a tu carne, el Señor me hace libre de esto. El Señor me hace libre de esto. Y la victoria es tuya porque el Señor pelea contigo. Pelea con nosotros. En esta mañana, Señor, cada uno de los que estamos aquí deseamos, Señor, estar delante de tu presencia diciéndote, Señor, que te necesitamos. Estamos delante de tu presencia diciéndote, Señor, que te anhelamos, que sin ti no somos nada. Aleluya. Sin ti no somos nada. Por eso, Señor, corremos a refugiarnos en tus brazos. Corremos a refugiarnos en tus brazos y te decimos, Señor, solo en ti encuentro el solaz, solo en ti encuentro la paz, solo en ti encuentro la fuerza, solo en ti, Señor, solo en ti, Señor. Aleluya. Solo en ti, Señor. Voy a pedir, hermana, esta mañana que pueda estar pasando hermana Mary, pase por aquí al frente. Vamos a estar ministrando la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Que podamos estar ahí con nuestro corazón, ahí en el altar, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Pásame, hermano, pásame. Diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Ahí con actitud y corazón, diciéndole, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Señor, en el altar, en el altar, en el altar. Hermana Teresa, pase por aquí, por favor. Ahí en el altar, diciéndole, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Señor, me quiero acercar a la mesa, aleluya, con el gozo de saber que tú me amas por encima de todas las cosas, que tú eres mi Señor, aleluya. Señor, gracias en esta mañana, gracias por el pan, símbolo del cuerpo de Jesucristo entregado en la cruz, Señor. Gracias por ese amor que hizo que cada una de esas llagas, cada uno de esos golpes que cayó en ese cuerpo, fuese por amor a mí. Amén. Señor, gracias, 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 Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por esta copa que representa tu sangre, Señor, entregada y vertida por amor, porque por ella, Señor, yo encuentro perdón de pecados, Señor, y cada gota, Señor, fue entregada por mí, Señor, para lavarme de mis pecados. Y en esta mañana, cuando tu pueblo, Señor, en una renovación de consagración, se
para vivir tiempos de consagración, tiempos de entrega. Si he dejado el servicio, ponerme en la brecha. Si también he descuidado cosas en mi interior, ponerme en la brecha. Si también he proferido situaciones y palabras que no debieran, ponerme en la brecha. Si también mis pies han ido a donde no debieran ir, ponerme en la brecha. Porque lo que tú tienes, Señor, para mí es mayor que todas las cosas. Señor, es mayor que todas las cosas. Y hoy me abrazo a tu cuello, Señor, me abraza a tu cuello. ¡Aleluya! Gloria al Señor, gloria al Señor. Iglesia del Señor, los que estáis bautizados en agua, podéis venir y tomar del pan, podéis tomar de la copa y juntos nos esperamos para participar en este tiempo. ¡Aleluya! Gloria al Señor, gloria al Señor. Vayan viniendo a coger el pan, a coger la copa y nos esperamos uno a los otros. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Digo, haced esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor participamos del pan, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aún cuando ingerimos el pan, queridos, hay sanidad en nuestros cuerpos. Recibe en esta mañana sanidad para tu cuerpo. Recibe para ti sanidad en el cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y confiesa, por tu llaga somos curados. Por tu llaga soy curado. Por tu llaga soy curado. Tomamos de la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participamos de la copa, símbolo de la sangre de Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Aleluya. Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Hay que podamos ahí levantar una mano al cielo y decirle gracias, Señor. Gracias. Aleluya, agradecerle, Señor. Agradecerle. No desfallezco mi deseo de Gracias. sentar